Vamos a ver el concepto de emergente en la teoría de Enrique Pichon-Rivière. Este concepto es una genialidad de Pichon-Rivière porque implica la posibilidad de incluir la dimensión de lo latente, la dimensión de lo implícito en el campo grupal, en la psicología social y podríamos decir en el campo de las ciencias sociales en general. Hablar del concepto de emergente es Lecro, de Enrique Pichon-Rivière, es hablar de su técnica, el grupo operativo. Esto significa un grupo centrado en una tarea, implica también una didáctica de emergentes y algo muy específico que es la implicación del esquema referencial en la situación de aprendizaje. Didier Ancier, un psicoanalista francés, habla de la situación de ser en el saber. El grupo operativo de Enrique Pichon-Rivière implica esto, la inclusión del ser en ese aprendizaje, en esa condición de saber. El concepto de emergente es un concepto complejo. Pensarlo implica albergar, incluir una serie de contradicciones. Está lo explícito, lo implícito, es producto de una policausalidad. En esta policausalidad hay que incluir los distintos ámbitos. El desencadenante de un emergente puede estar en la verticalidad de un integrante o en el rol que ocupa un integrante, puede devenir de la misma dinámica grupal, tiene atravesamientos institucionales, desencadenantes institucionales, hay que incluir una cultura particular, una sociedad y un momento histórico específico. El emergente es algo que surge de toda esta complejidad que Pichon-Rivière conceptualiza como ámbitos. Otra situación que hace a la complejidad es la pluralidad fenoménica. El coordinador debe concebir esta pluralidad fenoménica porque el emergente puede surgir de cualquiera de las tres áreas. Puede tener un contenido fundamentalmente ideacional, puede estar expresando una movilización o una elevación de las ansiedades. Seguramente en esa escena grupal hay modelos interaccionales, formas interaccionales, que es la dimensión básicamente de acción que tiene la participación en el grupo operativo. Hay que tener en cuenta también una situación transferencial. El emergente expresa una determinada transferencia con la tarea, una determinada transferencia con los integrantes del grupo y coordinador, fundamentalmente. El coordinador en la lectura de emergentes, que es una hipótesis, es una construcción que le permite una comprensión de esta dimensión de lo implícito, de lo latente, pero la direccionalidad en esta lectura tiene que ver con el criterio de operatividad. Siempre el emergente surge de un desencadenante que es importante ubicar. El emergente es una cualidad novedosa. Como concepto surge de la biología, surge en relación a los cambios, a las mutaciones que se producen en los organismos, con lo cual esto enfatiza, digamos, como origen etimológico de la palabra,
como origen histórico, también enfatiza esta cualidad de lo nuevo. Por eso el significante a partir del cual es posible leer el contenido de lo latente siempre produce como una cierta extrañeza. Uno podría hablar también de una lectura sintomática en relación al emergente, a estos significantes. Hay una definición muy interesante de Enrique Pichon-Rivière de 1969 en un artículo sobre la estructura de una escuela para la formación de psicólogos sociales, que es una conferencia que él lleva a un congreso de psiquiatría social en 1969, donde él define al emergente como acontecimiento sintético y creador. O sea que es algo del orden de lo complejo que sintetiza una situación y es creadora, es algo del orden de lo nuevo, de aquello que no se puede planificar, de aquello que no se puede visualizar de antemano, pero que hay que estar atento a su surgimiento, a su emergencia. Esto tiene que ver con la didáctica de emergente. Acá suele surgir una discusión, una confusión, creo, entre lo que son las dudas temáticas que se devuelven al docente para que el docente las retome en la siguiente clase, de lo que son los emergentes. La clase puede desencadenar obstáculos epistemológicos cuando el docente no alcanza a otorgar las articulaciones necesarias como para acceder a un nuevo concepto. Puede desencadenar obstáculos epistemológicos, esos conceptos que se entienden racionalmente, pero que la movilización que producen ofrece resistencia. Por ejemplo, suele ser muy común que la idea de que el ser humano carezca de instintos despierte resistencia. Esto es un obstáculo epistemofílico, no es un obstáculo epistemológico, o sea, el concepto se entiende perfectamente bien. Lo que aparece ahí es cómo. Entonces no hay algo del orden de lo universal, no hay algo del orden de la certeza, no hay algo del orden de lo constante. También suelen aparecer obstáculos epistemofílicos con la idea de que los afectos humanos no son amor por un lado y odio, sino amor-odio por un lado e indiferencia por el otro, que la gama afectiva incluye la ambivalencia, amor-odio o la indiferencia, que implicaría la ausencia de afecto. En ese sentido, el concepto de emergente es un concepto más complejo. Implica toda la complejidad que estuvimos desarrollando antes. Tanto las dudas temáticas como la devolución de emergentes garantizan un diálogo entre el docente y los estudiantes de la carrera, y es interesante pensar, porque podríamos decir que el docente no sabe qué clase dio hasta que no recibe los emergentes de los estudiantes. Porque para Pichon-Rivière el criterio de verdad es la operatividad. Si esa clase no resultó operativa, es lo mismo que no haberla dado. Cuando yo fui estudiante de Pichon-Rivière, él muchas veces repetía la clase o repetía muchos conceptos porque no habían sido entendidos. A mí personalmente el concepto de tarea fue algo que me costó. Yo venía de la universidad y para mí tarea era un concepto muy ligado al discurso universitario, a algo del orden de lo intelectual o racional, y en el grupo operativo era otra cosa, el concepto de tarea. Con respecto a
a la unidad de trabajo, porque el concepto de emergente Pichon-Rivière también lo liga a lo que él denomina la unidad de trabajo. ¿Qué es la unidad de trabajo? Pichon-Rivière dice que el coordinador, cuando coordina el grupo, tiene que tener en cuenta el existente grupal. Ese existente grupal le permite construir una hipótesis por el cual interviene, interpreta, interroga, hace una intervención. Pero Pichon dice, es necesario luego percibir el emergente. O sea, la unidad de trabajo para el coordinador